Bueno, y hoy se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta CEP. Los detalles los tiene Cintia Rubio. Cintia. Muy buenas tardes, Vivi. Efectivamente, hoy día se dieron a conocer los resultados de la encuesta CEP, pero una encuesta CEP que está orientada justamente a la población mapuche y a la no mapuche que vive en zonas rurales y urbanas. ¿Qué quiere decir esto? Es un estudio sobre diferentes situaciones, por ejemplo, sobre cómo se ha traspasado la lengua mapuche de generación en generación, si se han producido, por ejemplo, migraciones de la población, entre otros puntos. Pero esto se da en un contexto bastante especial porque durante la jornada de ayer se produjeron varios atentados, entre ellos algunos en la provincia de Malleco, en una casa patronal, también en algunos camiones, y también se afectaron algunas partes de la carretera. Justamente allí fue donde dejaron un mensaje para el intendente Andrés Joanet que decía: la violencia se responde con violencia. Este mensaje fue respondido por el propio intendente diciendo que no lo amedrentaba, que no era la primera amenaza que recibía, y toda esta respuesta también se da en medio de un comité policial especial que se realizó durante esta mañana en la Araucanía. En ese contexto entonces se entregan los resultados de esta encuesta CEP, que también habla de los niveles de violencia justamente de la Araucanía y cómo lo perciben quienes viven allí y quienes también se han trasladado a otras zonas del país. Hay que decir que ahí hay una diferencia bastante fundamental. Mientras quienes viven en la zona perciben menor violencia, quienes están fuera de ella dicen que los niveles de violencia han aumentado. Puntualmente el 33% justifica también en algunas circunstancias el uso de la fuerza para algunos tipos de reivindicaciones. A propósito de eso, justamente es que se refirió la persona que estuvo a cargo de esta encuesta, de la encuesta CEP, Rodrigo González, quien explicó de qué se trataban estas medidas y puntualmente cómo se veía este tema de la violencia en la Araucanía, donde hemos visto, por ejemplo, que durante los últimos meses se han quemado, entre otras cosas, varias iglesias. Hoy día la gente no justifica el uso de la fuerza para reclamar las tierras, pero así todo sigue sosteniendo que la restitución de tierras tiene que ser un mecanismo importante. Hay un rechazo a las formas violentas de reclamación de tierras. La restitución de tierras es un tema importante y no porque se use la violencia va a dejar de ser un tema importante. Hay un rechazo a los mecanismos institucionales vigentes hoy día en general, a los organismos, a las personas representantes de esto, que aparentemente no han podido canalizar esa demanda. Bueno, esta encuesta fue aplicada a más de 3.000 personas, de las cuales 1.493 correspondían a población que se autodefine como parte del pueblo mapuche. De ellos justamente fue que se recabaron estas opiniones, y hay que decir de lo que escuchábamos justamente de quien realizó esta encuesta, de la persona que estaba a cargo, que explicaba que la reivindicación de las tierras era quizá una de las principales causas. Y hay que decir que eso no quita que el pueblo mapuche, por lo menos las personas entrevistadas, estén interesadas también en otro tipo de reivindicaciones, como por ejemplo ser incluidas dentro de la nueva constitución o del proceso constituyente que se está realizando. Aparte de eso, también, por ejemplo, conseguir mayores derechos en otras materias, o por ejemplo que se aplique la lengua indígena como obligación dentro de aquellas personas que no se consideran parte del pueblo indígena. Son algunas de las temáticas que tocó esta encuesta, aparte también, por ejemplo, de las confianzas en las instituciones, y sorprenden de allí los resultados porque justamente la institución con mayor confianza era Carabineros de Chile, a pesar de los problemas de violencia que son conocidos en la zona. Así hay que decir que allí Carabineros obtiene alrededor del 42%, mientras que las autoridades de gobierno solamente el 11% de la confianza. Un tema que, según los expertos, también manifiesta las diferencias que existen entre el Ejecutivo y el pueblo mapuche, en términos de poder llegar a acuerdos para resolver esto que ha sido calificado también como la deuda histórica y que se ha venido arrastrando no solamente en este gobierno, sino que durante prácticamente ya más de 20 años. Justamente de estos temas y otros es que también se refirió de quien también escuchábamos las primeras palabras, la persona a cargo de la encuesta, Rodrigo González, que también explicó cómo ha ido trasladándose la cultura mapuche de generación en generación y cuáles son los problemas que se ven, por lo menos en la actualidad. Revisemos estas declaraciones. Los mapuches que viven en zonas urbanas piensan que hay un 45% que piensa que al moverse a la ciudad pierden la cultura mapuche. Y hay un 27% de estos mapuches que viven en zonas urbanas que piensan que mantienen la cultura cuando se van a vivir a la ciudad. En el caso de los mapuches que viven en zonas rurales, piensan que un 60% piensa que los mapuches pierden su cultura cuando se van a la ciudad, y solo un 21% piensa que se mantiene.
Bueno, resultados entonces que van a dar para el análisis por lo menos de los parlamentarios y también del Ejecutivo, que por estos días sigue trabajando en llegar a un acuerdo, aun cuando ha sido cuestionada también la figura del intendente Joanet, y como lo sabemos también se han producido cambios en la cartera de Interior, que es la que ha llevado por lo menos esta estrategia para terminar con los actos de violencia en la zona, Vivi. Exacto, información relevante y pertinente sobre uno de los grandes temas pendientes, podríamos decir, del Estado con respecto a su relación con los pueblos originarios. Que esté muy bien, muchas gracias, Cintia. Hasta pronto.